El proyecto de Código Penal Procesal ya entra en el Congreso de la Nación. Lo más probable es que la próxima semana sea tratado en comisiones en el Senado. Desde el oficialismo, entre otras cuestiones, indicaron que este proyecto tiene como objetivo acelerar justamente los tiempos de las causas. La reforma al Código Procesal Penal comenzará a ser debatida el próximo martes 28 en el Senado. ¿Qué es el sistema acusatorio? Los puntos más destacados del proyecto enviado por el Ejecutivo apuntan a agilizar el funcionamiento de la justicia. Distintos especialistas dieron su respaldo a la iniciativa. El exdiputado radical Ricardo Gil Lavedra destacó el paso al sistema acusatorio, aunque advirtió que la reforma deberá aplicarse simultáneamente con cambios a la ley de Ministerio Público. Cambiar el sistema de enjuiciamiento criminal para tratar de desdoblar la actividad de juzgar con la de investigar, de eso se trata el principio acusatorio. Creo que esto responde mejor a nuestro sistema constitucional y por supuesto que sigue las líneas de las legislaciones más modernas. Con el sistema acusatorio, el fiscal dirigirá la investigación y no le quitará facultades al juez. La carga de la acusación la tienen los fiscales, de la recolección de prueba de cargo, investigación, y después de presentar ese caso ante el Poder Judicial para que éste lo procese y lo juzgue. Otro de los datos novedosos es la introducción de las víctimas no como meros querellantes, sino que van a poder participar en el proceso junto al fiscal y al juez, exigiendo y produciendo medidas. El otro gran hito de este proyecto es el plazo máximo de duración de un proceso. Se establece por primera vez en la legislación argentina, en un código de esta naturaleza, un plazo máximo de duración de los procesos penales. Ese plazo máximo de duración de los procesos penales es de 3 años. 1 año para la investigación, 2 años para el juicio. Esto es inédito. Quiero recordarles que en esta Comisión de Justicia y Asuntos Penales hace 5 meses están tratando 4 proyectos muy similares. Los proyectos de Sanz, de Artaza, de Guastavino, son proyectos, yo diría, 90% similares al proyecto que manda el Poder Ejecutivo. Para nosotros es importante que el Poder Ejecutivo, obviamente, este proyecto implica una expresión de una voluntad política de que por fin se sancione este código. Cambiamos de tema, nos referimos a las últimas declaraciones del Papa Francisco en el Vaticano. Se refirió al tema justicia. Está Luis Brustein para hacer mención justamente a estas palabras del Papa. Sí, en realidad no es tanto cambiar de tema, es más o menos el mismo tema, porque el tema es la justicia. El Papa fue muy claro cuando habló esta mañana y dijo que la pena de muerte tenía que ser abolida en cualquiera de sus formas en todo el mundo. También criticó las políticas de mano dura y las políticas de gatillo fácil y llegó a considerar como forma de tortura incluso las cárceles de máxima seguridad. Eran todos temas que formaban parte de la reforma del Código Penal que había propuesto el gobierno y que no se pudo discutir, más bien se postergó, porque en general se creó un clima de atemorización en la sociedad alrededor de este tema y el tema quedó postergado. Pero bueno, el Papa hizo estas declaraciones cuando recibió a representantes de las asociaciones de juristas, de penalistas internacionales, las 5 asociaciones más importantes. Entre esos 30 delegados estaba el juez Eugenio Zaffaroni y Roberto Carles de la Argentina, que fueron 2 protagonistas importantes en la elaboración de aquella reforma al Código Penal. El sistema judicial, la justicia, el ámbito de la justicia en Argentina es un ámbito bastante conservador, muy reacio a hacer cambios. La política ha intervenido poco y nada en este ámbito para cambiarlo, que es un ámbito que todavía se mantiene como estaba hace décadas. Alfonsín, en su momento, en 1986, presentó una reforma del Código Procesal Penal que hizo el jurista muy reconocido, que es Julio Mayer. Parte de esa reforma que no se pudo concretar en ese momento es la que toma en cuenta el Poder Ejecutivo para presentar esta reforma que se va a discutir el martes en el Senado. Los pronósticos de este debate no pueden ser buenos porque por lo general la oposición se ha resistido a cualquier cambio que se haga en la justicia. Por el contrario, este gobierno ha sido de los que más ha tratado de reformar esta situación. Recordemos
la propuesta de democratización de la justicia, que proponía cambios como la elección popular en el Consejo de la Magistratura, que fue aprobada pero que después fue declarada inconstitucional por la propia Corte. Después estuvo la reforma del Código Penal, que no se presentó. Después la reforma y unificación del Código Civil y Comercial, que fue aprobada, pero que la oposición dice que va a derogar. Finalmente se presenta esta reforma. La justicia sigue siendo como hace décadas, lenta, burocrática, alejada de la gente, y se siguen presentando propuestas para hacerla más ágil, para acercarla, para modernizarla, para acercarla a la sociedad. Esperemos que en este caso, con la reforma del Código Procesal Penal, la oposición acepte un debate, planteando sus objeciones, pero debatiéndolo en forma franca, porque la sociedad necesita de una vez por todas reformular esta justicia anacrónica que tenemos.